Adéntrate en el mundo donde las palabras se convierten en magia. Únete a nosotros mientras nos sentamos con poetas leyendo en voz alta, novelistas revisando manuscritos en su escritorio a la luz, escritores de todo tipo compartiendo ideas en talleres y cafés. Descubre sus inspiraciones desde cafés hasta recuerdos personales. Descubre sus secretos íntimos y sus técnicas diarias. Descubre sus historias contadas directamente de la fuente. Esta tarde, esta noche, nos vamos a encontrar con Cristina Graciatenas. Ella fue la primera persona a la que yo entrevisté y bueno, hoy es la última, luego habrá más personas, pero hoy por hoy es la última. Y lo he hecho en las 5 novelas que ha escrito y esta noche vamos a hablar de su última novela, Semillas del pasado. Cristina, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches y encantada de estar otra vez aquí. Pues muy buenas noches a los que nos ven y muy buenas noches a los que nos verán también en el futuro y podrán gozar o escucharte en esta nueva entrevista. Esta noche nos reunimos para hablar de una historia que no solo se lee, sino que se siente. Una historia que nos recuerda que el pasado jamás desaparece del todo, permanece latente, como una semilla esperando el momento de germinar. Semillas del pasado nos lleva a través del tiempo entre recuerdos, decisiones y emociones que marcan la vida de los personajes. Nos invita a mirar hacia atrás, pero también a cuestionarnos qué haríamos nosotros si tuviéramos la oportunidad de revivir ciertos momentos. Es una novela que habla de la memoria, del amor en las distintas etapas de la vida, de las oportunidades perdidas y de aquellas que inesperadamente regresan cuando menos lo esperamos. A través de personajes profundos y humanos, la autora construye un relato donde la intimidad y la verdad emocional tienen un peso enorme. Nada es simple, nada es superficial. Cada decisión tiene consecuencias. Cada recuerdo guarda una historia que merece ser escuchada. También es una obra que nos enfrenta a temas complejos: la enfermedad, el paso del tiempo, el valor de elegir y la dificultad de soltar. Nos plantea preguntas incómodas, de esas que no siempre queremos responder y a veces ni siquiera podemos, pero que inevitablemente nos interrogan. Hoy no solo vamos a hablar de un libro, porque este no es solo un libro. Vamos a hablar de lo que nos define, de lo que nos duele y de lo que a pesar de todo nos mantiene vivos, porque a veces nosotros somos nuestra propia letra, porque al final todos llevamos dentro nuestras propias semillas del pasado. Pues Cristina, muy buenas noches. Hola. Si tuvieras que decir la verdad, y dila, bueno, en tu caso no, porque sabemos que antes de decirla, de mentir, pues harías cualquier cosa. ¿Esta novela nace del amor o del dolor? Del dolor. Totalmente. ¿Escribiste esta historia para entender algo o para cerrar algo? Yo creo, no sé si he cerrado, no creo que lo haya cerrado. Me da la impresión de que hubo un momento en que hacía tiempo que quería escribir algo, sobre todo de la primera época de la adolescencia y tal. Hacía mucho tiempo que quería escribir sobre esta época, que me marcó muchísimo por muchas circunstancias que ya salen en la novela.
y que las tuve que asumir y han sido el hilo conductor que ha movido a la protagonista. Dicen que todos los escritores llevamos, en nuestras novelas sacamos algo de nosotros en lo que escribimos, y estas situaciones fueron mi hilo conductor para construir una historia. Una historia que en realidad, bueno, no es una historia bonita. Bonita, bueno, puede serlo. No es una historia alegre, precisamente. Por eso precisamente me he dado cuenta que esta novela no es solo una historia, sino algo muy vívido y vivido. Sí. Sí, sí, sí. Sobre todo la primera parte. La primera parte fue muy vivida. Muchísimo. O sea, lo que ¿Y cómo narra nace? de cuando Celia llega a Barcelona a los 14 años, 13 años, hasta que se casa. Eso, la mayoría de las cosas son todas, bueno, a ver, noveladas. Algunas no, algunas son ciertas completamente, tal como lo describo, pero otras están muy noveladas. Pero sí, esa parte me marcó muchísimo. ¿Y cómo nace Semillas del pasado y qué fue lo primero que escribiste? En lo primero que escribí, lo último que escribí fue la introducción. O sea, una vez que acabé la novela pensé, le falta algo, le estuve dando vueltas y hice la introducción. Pero el primer capítulo fue el primero que escribí. A raíz de un día, pues como lo explico, un día de primavera que bueno, hay un detonante que me ayuda a escribir a esa historia que llevaba en mente desde hacía mucho tiempo. Y empecé. ¿Por qué llegó Celia a escribir por qué decidió Celia escribir sobre su propia historia de cáncer y su tratamiento? Esto ha sido como un poco de terapia. Y en realidad, a ver, las decisiones que va tomando durante el camino son las que tomaría Cristina. Si llegara el caso, que no tiene por qué llegar, ni muchísimo menos. Me encuentro muy bien. O sea, pero en realidad sería así. El título me parece a mí que es muy simbólico, ¿verdad? ¿Qué significa para ti esas semillas? Esas semillas son las que yo creo que llevamos todos dentro y que unas no llegan a abrirse nunca, pues porque no te interesa a lo mejor que se abran. Otras las abres y estallan y se organiza un conflicto, y algunas florecen en algo bello. Las Esta, menos. esta novela en concreto, ¿qué dirías tú? ¿Que fue más planificada o más intuitiva? Intuitiva. Porque la fui escribiendo sin ningún tipo de planificación. O sea, no tenía ni escaleta siquiera. O sea, iba escribiendo y me iba para adelante y para atrás y ya te digo que no, es que era como si tuviera todas las ideas, todo aquí en la cabeza, ¿sabes? Y de golpe, ¡pum!, lo sacara. Y no, planificarla no fue nada, no la planifiqué. ¿Y qué papel juega aquí la memoria en la construcción? Porque en el fondo lo que construye esta novela es la memoria. ¿Qué papel juega? Pues precisamente porque son cosas que me marcaron muchísimo y no se olvidan. No se olvidan, quizás porque me pilló en una época con 14 años, que ya no eres una niña. Bueno, ahora igual son todavía niños, pero entonces hace unos cuantos años, a los 14 años no eras una niña. Y más si naces con un sentido de la responsabilidad y de la culpabilidad, o te lo inculcan y tienes que asumir unos roles que no te corresponden, y etcétera, etcétera, pues son cosas que no se pueden olvidar. La pérdida de una amiga a esa edad es muy dura, y más de la manera que pasó. La amistad de años con la otra que no se pierde.
Son muchas cosas, o sea, es que luego todas las situaciones que vinieron posteriormente, aquello que dices a veces, salgo del fuego, me meto en las llamas, eh, no me ha costado hacer, ¿cómo te diría yo? No he tenido que parar a meditar y a intentar recordar. Lo tengo todo grabado en mi mente. Y quizás poder escribirlo me ha servido como terapia. Porque hay veces que eres incapaz de poderlo explicar o explicárselo. Mejor se lo explicas a tu amiga, pero o sea, no es una cosa que son cosas que llevas dentro, pero que es muy difícil verbalizarlas. Ahora me sale la palabra, verbalizarlas. En cambio, las he podido escribir. Has elegido una estructura discontinua, es decir, no has cogido, has empezado, por ejemplo, en los 70 y has seguido hasta los 24 y luego saltas hasta los 34, creo que es, o así, sino que vas partiendo, haces un poco antes en el 20, un poco en el 24, vuelves un poco para atrás, vuelves un poco para adelante y precisamente el primer capítulo, la introducción, es en el 34 por ahí, ¿no? Porque es ya el 43 o en el futuro. Sí, es en el futuro. Y eso fue lo último que hice. Ese fue el último capítulo. Bien. ¿Por qué esa forma de estructurar la novela? Bueno, pues por eso, porque empiezo la novela en el 24 y el detonante este que te digo que pasa me hace explicar ese día o esos días, es lo que pasa durante 2 o 3 capítulos y luego creí que era necesario irme hacia atrás para que se entendiera todo lo que me había pasado esos 2 o 3 días, ¿no? Y por eso la estructura de ir para adelante, para atrás, porque quizás si lo hubiera seguido todo seguido, lo hubiera encontrado muy lineal. Podía haberlo hecho también, pero vamos, creo que haciéndolo así daba más interés. Hablábamos de que Livia comienza la novela, pero desde el futuro, ¿no? Desde el futuro. Supone que Livia es la nieta de la protagonista, en este caso, ¿no? De Celia. ¿Por qué eliges ese punto para empezar? Pues porque la verdad es que, ya te digo, que una vez acabé la novela, le notaba que le faltaba alguna cosa, o no, o sea, me faltaba, quería en parte, a ver, que esa niña, que ya es una mujer, en el 2034 o 2043, no me acuerdo la fecha ahora, tengo aquí el libro, pero no me acuerdo qué fecha le puse, espera, que lo estoy mirando, no, en el 2048, o sea, ya se supone que es una mujer y que tiene verdadera... Está trabajando ya. Está trabajando. Tiene curiosidad por saber algo de su abuela. Y en parte también te lo digo porque yo me he hecho muchas veces unas preguntas. O sea, ¿qué poco sabemos en realidad de la vida de nuestros padres? Anteriores a la boda de ellos y de su juventud y tal. No son muy dados los padres a explicar estas cosas. Entonces, ella siente verdadera curiosidad por la vida de su abuela, porque cuando les pregunta a su padre y a su tío sobre ella, los dos no saben qué contestarle, porque se preocuparon poco de saber cómo fue su abuela, si fue feliz, si no fue feliz, qué hizo, qué dejó de hacer, quién eran las personas que aparecían en las fotos. Entonces, por eso hice la introducción, como queriendo decir que indagamos poco sobre nuestros antepasados. Bueno, no antepasados, no hace falta con los... Y más, por ejemplo, en mi caso, que mis padres, por ejemplo, murieron muy jóvenes, ¿no? Entonces, y quedamos una familia corta también. Entonces, el otro día, por ejemplo, estaba hablando con mi prima y decíamos que poco sabemos, en realidad, de nuestros abuelos,
no sabemos prácticamente nada. Pérez Reverte decía que cuando un abuelo se muere toda una historia, porque ya no queda, cuando él se va, ya no tienes esa persona que te pudo haber contado miles de cosas que tú nunca le Que preguntaste. tú nunca le Entonces, preguntaste. se muere todo eso, esa biblioteca que hay almacenada en su cabeza, se va con él. Es verdad. Y nosotros la hemos perdido, ¿no? ¿Cuál Yo fue el intento ahora bastante intentar que no pase. Mira, con la pequeña todavía no, porque claro, con 3 años y medio no, pero con el otro, que es un preguntón además, con 7 años, a veces me taladra, porque me taladra, pero tiene una curiosidad inmensa y le explico, y explícame esto, y explícame lo otro, y qué hacía papá cuando era pequeño, y qué hacía el tío, y qué hacía esto, y se lo explico, aunque se lo tenga que explicar 10 veces. Pienso, no tendrás la misma ignorancia que yo tengo sobre esas cosas, porque probablemente si supiéramos todas esas cosas, hubiéramos podido entender otras. ¿Cuál fue el personaje que más difícil te resultó a la hora de escribir? El personaje que más me costó, quizás el de la propia Celia. Me he salido mucho de mi zona de confort. Ha habido cosas que yo pensaba que no podría nunca escribir y las he escrito. A ver, se le ve muy claras sus intenciones de lo que piensa hacer sobre su futuro, pero escribirlas fue duro, aunque esa decisión esté tomada. Pero bueno, es duro escribirlo. Claro. Celia es un personaje muy potente, ¿ya? ¿Hay partes de ella, por ejemplo, que a ti todavía te desconciertan? No, yo creo que no. Yo creo que me conozco bastante. Entonces, como me conozco bastante, construirla fue duro, pero fue fácil. O sea ¿Me que si entiendes? Celia existiera, tú serías su amiga. Probablemente. Sí, Está probablemente. bien. ¿Y qué hace específica a Celia con respecto a otros personajes femeninos? ¿Cuál es su especificidad respecto a otros personajes? Otros personajes que yo haya escrito, Sí. femeninos, ¿quieres Sí, decir? o sea, ¿qué la hace a ella distinta de todos los demás? Yo creo que está cansada, que Celia en realidad lo que está es cansada de vivir. Entonces, el hecho de estar cansada de vivir, pues porque su vida no ha sido un camino de rosas y sigue sin ser, y su futuro no es el prometedor, llega un momento que está cansada de vivir y por eso es diferente. La mayoría de las personas tienen un motivo para seguir adelante o no. A ver, Celia no hace, ella lo único que no hace es permitir que con su cuerpo hagan nada más. Pero quizás porque es que no tiene, cuando ha tomado la decisión, no le ha llegado, dijéramos, te diría yo, el pistoletazo que podría cambiarle de idea. Pero como ya la ha tomado y es muy terca, muy tozuda y muy tenaz, sigue adelante. ¿Tú crees que María, la amiga, es justo el contrapunto, es todo lo contrario a Celia? Completamente. De hecho, hemos tenido un diferente, o sea, a raíz de la novela, como sabía que era ella, hemos tenido un poco de frote por lo leído. Porque, bueno, me he tenido que oír algunas cosillas. Ya. Somos muy diferentes. ¿Y qué representa Agustín en esta historia de Celia? Ay, Agustín, esto sí que fue verdad. Agustín era un bocazas impresionante.
que se metió entre medio de una relación de chiquillos porque éramos unos críos y bueno, no se le olvida nunca a Celia aquel personaje en la vida. Era un bocazas que se quería hacer ver porque era un chico que no llamaba la atención para nada. Solamente sí que es cierto, era muy inteligente, pero era muy patoso, quería ser el protagonista de la película y no podía serlo, y entonces utilizaba ardides para meter cizaña básicamente entre sus propios amigos. En realidad en la novela nunca llega a quedar muy claro, ¿no? Pero ¿qué relación existe entre los nietos de Celia y su legado literario? Pues no te sabría decir. Espero y deseo que si esos niños fueran mis nietos, en realidad les gustara leer, ya no digo escribir, les gustara leer como le gustaba a Celia. No lo puedo decir todavía. Los hijos de Celia no cogieron nunca esa afición. Entonces, me gustaría que lo siguieran. O sea, les llama a la pequeña no, pero a Paul, por ejemplo, le encanta. O sea, eso de que haya una presentación y que él pueda hacer media ayudante para dar los marcapáginas. Y estuvo toda la presentación esta última sentado a mi lado, no se movió. Y me pregunta y tal, y pienso... Y el otro día me preguntó precisamente, ¿cuándo podré leer yo tus novelas? Digo, cuando seas un poquito más mayor. Ahora todavía no. Hay un personaje que flota en el aire y realmente no está, ¿no? O sea, durante la novela no existió porque había fallecido bastante antes, y es Ángeles, ¿no? ¿Cuál es su papel en toda la trama? El recuerdo entrañable. Celia piensa que llega a Barcelona a los 14 años o a los 13, después de haber recorrido 50 pueblos, de haber pasado por miles de colegios, cambiado de uniforme y de compañeras. Y cuando llega al nuevo colegio, encuentra una clase de niñas, pocas, que llevaban juntas desde primero. O sea, desde el primero de infantil, me refiero, no primero de lo que sea ahora, que no lo sé. O sea, desde los 3 años. Y eran una piña. Y llego yo, la nueva, llega Celia, la nueva, y al principio no me aceptaron. Lo que pasa es que yo sí que estaba muy acostumbrada a estas cosas, ¿eh? Porque ya te digo que venía de un año para otro cambiar de pueblo, cambiar de uniforme, cambiar de compañeras, y eso era terrible. Y ellas dos, tanto María como Ángeles, me aceptan antes que las otras y nos hicimos íntimas. Fueron 3 años, los anteriores al COU, en los que, bueno, lo típico de la adolescencia, los primeros chicos, los primeros amores, todo lo que yo pasé en aquella época, ellas fueron mi apoyo. Ellas y sus madres. Y el accidente fue terrible. Es una cosa que no se te va nunca de la cabeza. Claro. Y la he recordado siempre. O sea, es que sus fotos, ¿cómo se llama? Lo que te dan el recordatorio del día del entierro. Lo conservo todo. Y muchas veces pienso en ella, de verdad. O sea, lo que dice Monse, mi amiga, de que si estamos unidas quizás sea porque ella, ya te he hablado muchas veces de Monse, es muy religiosa y tal. Yo le digo que sí, que puede que sea ella. Yo, bueno, no sé. Pero está ahí latente durante toda la novela, pues por eso, porque la queríamos mucho. Vamos a entrar ahora en un terreno un tanto delicado, ¿no? La novela explora
las relaciones humanas. ¿Qué querías decir sobre el amor en las distintas etapas de la vida? Bueno, pues que no es lo mismo un amor de juventud, por ejemplo, en los amores de crío, que ahora me gusta este y ahora veo al pasar por la calle de la derecha al otro, ahí es más mono, con este me gusta más. Bueno, después llega... Pero yo creo que esto hablado ahora no tiene nada que ver con lo que es en la actualidad, ¿eh? Yo te estoy hablando desde una edad pareja a la nuestra. Conoces a la primera persona, a veces funciona, a veces no, y si funciona, pues quizás empezábamos demasiado jóvenes a comprometernos a una vida contigo pan y cebolla, ¿no? Y hasta que la muerte nos separe. Y cuando te casas tan joven, la verdad, la realidad, en muchos casos, porque ya tengo mis años y por suerte tengo muchas amigas, evoluciona de diferente forma. Puede que evolucionen los dos juntos al mismo tiempo y puede que cada uno vaya por su lado. Pero por convencionalismos, ¿cómo te diría? Por comodidad, por circunstancias, sigues adelante. Y si te llega un amor al final, o sea, cuando ya tienes tus 60 y tantos años, pues es un amor maduro, que no tiene nada que ver con el primero, para nada, no tiene nada que ver, es otra cosa, es otra cosa. Entonces pienso que puedes enamorarte a cualquier edad. No, creo que el amor no tiene edad ni tiene sexo. En la novela hay un amor, un cariño, una amistad triangular, ¿no? Formada por Celia, María y Ángeles. ¿Qué importancia tiene esa amistad o qué importancia tiene para ti la amistad? Para mí la amistad es lo más importante, pero lo más. Y te diré una cosa, la amistad entre las mujeres, precisamente, y cuando llegamos hasta a cierta edad, es tan importante como beber agua cada día. Las mujeres solemos tener, las amigas de verdad, cuidado, no la gente que conoces, no, las amigas de verdad, solemos tejer una tela de araña fuerte por si una se cae, que no caiga y recogerla. Y yo tengo muchísima suerte en ese sentido, pero muchísima. Los hombres sois diferentes. No sé si llegáis a tener ese tipo de red, por lo menos a los que yo conozco no la tienen. Se conocen, se aprecian, se quieren, pueden pasar meses o años sin verse y cuando se ven es como si no se hubieran dejado de ver, pero no tenéis ese tipo de relación que tenemos nosotras. Es muy diferente. O sea, para mí la amistad es lo más importante de todo. En la novela planteas amores que llegan tarde. ¿Crees que existe un momento equivocado para enamorarse? Sí, creo que sí. Existe el momento en que ni es oportuno, ni es correcto, y que el tirar hacia adelante significa destruir muchas cosas que pueden hacer mucho daño y entonces normalmente es frustrante. Mira, tenemos aquí varios comentarios. A ver, cuenta. Y tú sabes quién es Tiruraki, claro, y dice, hola compis, qué alegría veros y escucharos en directo. Y luego Anami Domínguez dice, me encantaría escuchar la lectura de una página de la novela de Cristina. Gracias. Bueno, pues entonces yo voy a ir a buscar el libro, que lo tengo en el otro lado, y voy a leer un trozo, pero mientras te voy a dejar a ti hablando, ¿vale? ¿Todos tenemos en nuestra vida alguien que llega tarde? Voy a buscar la novela. Eso habría que preguntárselo a mucha gente. No sé. Yo creo que sí que puede pasar.
pero también dependerá mucho de la relación que tengas con tu pareja. Igual la dejas pasar o la obvias, pero puede que la duda exista de si es correcto pasar, si no es correcto pasar, si haces bien en obviarlo. Supongo que sí. Pero para eso habría que hacer una encuesta, Nicolás. La próxima vez pones una encuesta y lo preguntas. ¿Y por qué la relación entre Celia y Ricardo se mantiene secreta hasta el final? Pues para no perjudicar precisamente a su familia, a la familia de él. Celia tiene muy claro que cómo va a acabar ella lo tiene muy claro. Y como lo tiene muy claro, no quiere en absoluto que él dé un paso adelante y se quede solo. Teniendo en cuenta de que su matrimonio es un matrimonio simplemente desgastado por el tiempo. No porque se lleve mal con su mujer, ni porque la odie, ni porque la rechace, no. Simplemente, bueno, se enamora de Celia tarde, a destiempo, y probablemente si ella no estuviera en las circunstancias que está, pues probablemente daría el paso, pero como ella lo tiene muy claro, pues no se lo permite en ningún momento. Bien, pues entonces voy a leer un trozo completamente al azar, o sea que, en fin, voy a leer un trozo. Gabriel sucumbió en vez de levantar de nuevo la cabeza. La vida les había deparado ese destino y lo tenían que asumir. Se tuvieron que apretar el cinturón, eliminaron gastos y redujeron el tren de vida. Vivían bajo un techo y comían cada día. Celia aportaba un salario nada desdeñoso, pero él ni lo valoró ni lo aceptó. O cambias esa cara y te pones de nuevo en movimiento, o lo único que conseguirás es que un día no vuelva a casa. ¿Cuántas parejas se han quedado los dos sin trabajo? No es nuestro caso, Gabriel. No tendría que preocuparme por limpiar, comprar o cocinar. Admito que has sufrido varios varapalos, pero ¿tú sabes lo que me supone llegar a casa reventada y encontrarte en el sillón con la luz apagada y la mirada perdida? Esas observaciones eran motivo de peleas al principio. Después se limitaba a escucharla y bajaba la cabeza sin reacción alguna por su parte. Cada vez sus relaciones eran más insostenibles, aunque Celia aceptó de nuevo el destino que le había tocado. Él miraba menos las ofertas de empleo, incluso rechazó algunas por no ser de su categoría o por no alcanzar sus pretensiones. Se encerró en sí mismo y no se relacionaba ni con los amigos, hasta que un día decidió no seguir buscando trabajo. ¿Cómo se refleja en la escritura la salud mental de Celia? La salud mental de Celia. La salud mental de Celia. A ver, la salud mental de Celia yo creo que aparenta ser fuerte, aparenta ser dura, con las ideas muy claras, pero en realidad ni es dura, ni es fuerte, y en realidad es una mujer que necesita ayuda. Una ayuda que nunca le han dado. Y llega un momento, pues bueno, supongo que la decisión que toma es porque está, lo que te he dicho, está cansada de vivir, está cansada de luchar, está cansada de aparentar lo que no es, porque lo lleva haciendo desde niña. Entonces llega un momento que dice, bueno, pues oye, si me ha pasado esto, pues es que no voy a volver a pasar por eso, se acabó,
se acabó, total. Es que es así. O sea, yo creo que realmente la mente y el sistema mental de Celia está muy tocado desde el principio, desde niña. Desde niña. ¿Y qué importancia tiene en la novela el tema de la muerte y el testamento? El tema de la muerte y del testamento. El testamento vital, ¿quieres decir? No, el testamento que ella durante todo el tiempo está pensando en hacer y dejar unas cartas, etc. Ah, vale. Porque piensa que a ciertas personas necesita darles una explicación del por qué ha tomado la decisión que ha tomado, ¿no? Y lo que más le corroe en el momento que ya le dicen lo que le dicen, lo que más le preocupa es ponerse en contacto con esas personas y explicarles el motivo. Y bueno, y no solamente un motivo, sino dejarles una carta que les llegue, o sea, que a cada una con, por ejemplo, a sus amigas más cercanas, pues evidentemente y tantos años de relación, pues dejarles una carta con quizás un patrón específico, pero con una cosa dedicada a cada una en especial, a sus nietos igualmente, para que el día cuando sean mayores se la entregue a su madre. A mis hijos, indudablemente. Bueno, a los hijos de Celia. Entonces, más que nada para no irse a la francesa. No es de irse a la francesa, ni por ningún... que podría hacerlo, podría hacerlo perfectamente, pero ahí entra el sentido de la responsabilidad, ese que no llega a perder para nada en ningún momento. Y piensa que tiene que hacerlo, tiene que despedirse de alguna forma. ¿En esta novela buscas de alguna manera generar reflexión sobre las decisiones personales frente a la vida y la muerte? Sí, yo creo que cada uno tenemos derecho a decidir sobre nuestra vida y nuestra muerte. Mira, yo solamente te voy a decir una cosa. Yo lo que no... Y en esto me voy a referirme a mi madre, por ejemplo. Yo estoy convencida de que si mi madre hubiera existido en aquella época la ley de la eutanasia, la hubiera pedido, porque mi madre llegó a sufrir muchísimo, muchísimo. Y, a ver, y una cosa es sufrir muchísimo, pero pasar por eso y decir, bueno, pero es que cuando acabe el sufrimiento yo voy a estar, que me voy a comer el mundo, ¿no? Y otra cosa es sufrir para saber que no hay nada de después, que te vas a morir igual. Entonces, creo que todos tenemos derecho a decidir sobre nuestro futuro, hablando desde una enfermedad, te estoy hablando, no te estoy hablando de que una persona que no tenga nada, bueno, que si decide una cosa así, decide morirse sin tener nada, es que tiene algún problema psíquico. Entonces habría que estudiarlo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una enfermedad que sabes que tú no tienes ninguna salida por ningún lado. Y que aunque te digan que, bueno, es que si te pones esto vas a durar como mucho 2 años. Pero te preguntas, ¿2 años? ¿Y para qué? ¿Para qué voy a tener que pasar 2 años de calvario si después me voy a morir? No, cuando no te dan una posibilidad. Y mira, ahora ha estado el caso, no sé si lo has seguido, el caso de aquí, que hoy me parece que le han puesto la eutanasia a la chica esta. Sí. Su padre no tendría que haberse metido. Pienso que no, ella era mayor de edad, sabía lo que tenía, pues, ¿para qué sufrir? Y ya no solamente, Nicolás, ya no solamente es sufrir tú, el sufrimiento de lo que generas en los demás. Cuando una persona está muy enferma, genera mucho sufrimiento en los demás. Y eso no se te olvida en la vida. Te puedo asegurar que tanto mis hermanos como yo, no olvidaremos en la vida el sufrimiento de nuestra madre. Jamás.
Entonces creo Eh, que sí, que no era específicamente mi motivo de la novela, pero en parte sí que transmito, pues eso, de que si llegado un momento tú tienes que tener el derecho y que nadie te diga lo contrario de que tú no quieres seguir viviendo. Tú sabes que la energía ni se crea ni se transforma, la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? Sí. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el pasado. ¿Realmente pasa o simplemente se transforma? En mi caso no se ha transformado. En mi caso es lo que fue y punto, no hay otra. También es verdad que el otro día hablando con mi hermana me decía, esto de todas formas, si nos juntáramos los tres hermanos, sería un poco como tu primera novela, así lo vivías, así os lo cuento. Dice, porque claro, los tres teníamos edades diferentes y los tres lo vivimos de diferente forma. Hay cosas que cuentas, me decía Cristina, hay cosas que cuentas que yo no me acuerdo, me decía mi hermano, claro, tiene 5 años menos que yo, ¿no? Es que me he quedado muy sorprendida, pero en realidad eso pasó. Claro, Marisa, le decía yo, claro que pasó. Digo, dice, pero es que tú no explicas lo que me pasó a mí. Digo, es que perdona, es que yo no escribía sobre tu vida. Digo, si quieres que te explique, que escriba sobre tu vida, me la cuentas y te hago de negro y y te la escribo. Digo, pero es que no era. Los nombro a mis hermanos, claro que los nombro, pero desde mi visión en aquella época, no la de ellos, que eran unos niños. Ujú. ¿Crees que los personajes logran cerrar sus heridas o siguen arrastrándolas? Los personajes de la novela. Los personajes de la novela. Yo creo que para cerrar una herida hay que cerrarla con la persona delante que te la produjo. Si no la tienes delante, es muy difícil. Puede pasar el tiempo, puedes perdonar, pero olvidar. Y también puedes intentar superarlo verbalizándolo, que es lo que he hecho yo. Ujú. Ciertas cosas, pues bueno, me he atrevido a escribirlas. Me he atrevido a escribirlas y cosa que quizás hace unos años no lo hubiera podido hacer. ¿Qué consideras más peligroso? Em, ¿Olvidar o recordar demasiado? Recordar demasiado. Eso muchas veces no te deja seguir adelante. Olvidar, creo que el que puede olvidar es porque ha perdonado. Y el que recuerda demasiado, cualquier cosa que le sucede, lo ataca, piensa, esto me está pasando porque yo en su día esto hice lo otro, etcétera, etcétera. Ujú. Em, ¿Qué esperas que sienta el lector o qué espera el autor que sienta el lector cuando lea Semillas del pasado? Bueno, que vea la historia de una mujer como ella, y que debe haber 50.000 y peores, con peores situaciones. Eh, que le llegue al corazón y, y que le guste, bueno, y que no se le haga ni pesada y que se entretenga con ella. Hasta ahora la verdad es que todas las reseñas que he recibido y algunas me han hecho llorar, sinceramente. Pero bueno, y llegar a más y llegar con esta novela a más lectores, pero mucho más tampoco. Ujú. ¿Crees que hay decisiones en la vida que nos persiguen para siempre? Sí. Y no saber cortar con ellas es lo peor que puedes hacer. No saber o no poder, que también puede ser. Hay muchas Ujú. veces que no es que no se quiera, es que no se puede por circunstancias de la vida poder romper con ellas, pero lo sano sería poder romper y empezar de cero. Eso es lo mismo. Yo siempre digo que, por ejemplo, no es sano, y lo digo yo,
que estuve trabajando 41 años en la misma empresa. Que yo creo que no es sano para nadie trabajar más de 5 o 10 años en la misma empresa. No evolucionas. No evolucionas. Pues es lo mismo con tu pareja, con alguna afición que tengas, por ejemplo, también. O sea, no empecinarte en seguir adelante si eso no te llena. ¿Y dónde pones tú la línea, el tope entre luchar y dejar ir? La línea entre luchar y dejar ir. Pues cuando no haces más que luchar y luchar y luchar y ves que estás dando contra la pared y venga contra la pared y decides, pues mira, que se quede como está y te echas una capa encima, una capa más y obvias. Y eso te está haciendo muchísimo daño, evidentemente. Pero la línea está en cuando ya estás cansada de discutir, cuando ya estás cansada de luchar contra cosas que no tienen solución y sabes que no la tienen, que lo único que consigues es enfadarte y disgustarte y cabrearte. Llega un momento que cuando te vas haciendo mayor decides pasar, dejar ir. Ahora vamos ya a una parte, como estamos terminando, vamos a una parte más sencillita, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó escribir esta novela? Creo que fueron un año, bien. ¿Te censuraste mucho al escribir? Al principio no, la censura fue más después al corregirla, al ir corrigiéndola, ¿no? Había cosas que quitaba porque pensaba, uff, y a ver, esto quizás va a jorobar mucho o qué, ¿no? Pero bueno, yo creo que me he soltado la melena, como diría nuestro amigo Enrique Brosa. Yeah. Yo creo que me la he soltado bastante. Pero bueno, quizás es la que más me ha costado de escribir, la que más tiempo he empleado. Que por la cierto, que más he tardado. Que Enrique ha sacado hace poco también un libro de relatos. Muy buenos. Sí, ya me lo he leído, me lo he leído, me lo he empapado. Está muy bien. Es la que más también he tardado en publicar, porque ya te digo, hace un año la empecé a escribir en abril del 24 y en abril del 25 mayo del 25 ya estaba acabada. Lo que pasa que no estaba segura si la quería publicar, no lo tenía muy claro si la quería publicar. Y al final decidí que bueno, que al fin y al cabo los escritores escribimos lo que nos da la gana, y al que le guste bien y al que no también. ¿Has sacado alguna lección especial escribiendo esta novela? Que las verdades no gustan. Prefieren vivir en la ignorancia. Eso sí que lo he aprendido. Pero que te digo una cosa, que me da exactamente igual. Totalmente. Yo lo sabía, mientras estaba escribiendo lo sabía, pero es que lo necesitaba hacer. También podía haberla acabado de escribir y haberla guardado en un cajón y que hubiera sido una novela póstuma de verdad. Pero pensé que me daba igual. O sea, es que me da exactamente igual. Que habrá gente que se moleste, sí, seguro. Pero... ¿Y qué mensaje, qué reflexión quieres dejar con la muerte de Celia? Con la muerte de Celia quiero lo que te he dicho, de que ella toma esa decisión mucho antes de que encuentre a esa persona que podría haberle cambiado la vida y ser feliz en la madurez. Pero como la había tomado y sabía perfectamente que lo que le quedaba por delante era poco y de poca calidad, decide no seguir con su pensamiento principal. Lo que pasa es que yo creo que en el fondo ella no espera que sea tan rápido.
Y si tuvieras que resumir Semillas del pasado en una sola idea o un solo mensaje, una sola frase, ¿cuál sería? Que el amor existe a cualquier edad. ¿Y qué importancia tiene para ti o ha tenido durante la escritura de esta novela la autenticidad? Bastante, bastante. A pesar que ya te digo que hay muchas cosas que están noveladas, ¿eh? Pero sobre todo lo que es la segunda parte de la edad cuando ya Celia es madura, ¿no? Ya cuando ya es una mujer mayor. Pero he tratado que fuera bastante fidedigna. ¿Cómo te diría? Como si la primera parte fueran verdades sucedidas y los segundos fueran deseos para ella, que desearía pues encontrar un segundo amor, que desearía morir de esa forma, que no sé. Sí, yo creo que se te podría dividir en dos, en verdades y en deseos. Y bueno, ¿en qué proyectos literarios andas metida ahora? Bueno, mira, yo soy de las que hasta que no acabo una cosa no empiezo otra, sinceramente. No puedo llevar dos cosas a la vez. Entonces, este año pasado, por ejemplo, no he hecho absolutamente nada más que, bueno, cuando acabé la novela ya no hice nada. Participo semanalmente en un grupo del Facebook que se llama Cultura Park y en el que 2 veces a la semana se hacen microrelatos, el uno basado en una palabra y el otro basado en una canción, en una música, ¿no? Eso lo hago semanalmente para no perder el ritmo. Y después, bueno, estoy en un proyecto, de esto ya lo hicimos el año pasado, esta vez volvemos a repetirlo, también en el mismo grupo. Hemos pedido que nos envíen los lectores, la gente, o sea, los que nos siguen, en relatos. Y entonces me he estrenado como relatora, o sea, leo los relatos para Radio Valencia La Hora de. Entonces hay un día a la semana que ponen 2 horas los relatos narrados por una compañera y por mí. Y bueno, mira, me he estrenado como locutora de radio, o sea, narro un relato. Y la semana pasada empecé la 6ª novela, que voy a intentar que no salga ninguna familia por el medio. Nicolás, te lo prometo. Pero te vuelvo a decir que esta es también una novela familiar. Sí, por eso te lo digo, porque como sabía que me lo ibas a decir, te lo digo. Esta vez voy a intentar que no salga ninguna familia por el medio. Voy a intentar hacer una novela negra. Bien. Como pesadilla, nunca fue una pesadilla, cayó bien y tal, pues voy a intentar hacer una segunda novela negra. Pero me lo voy a tomar con tiempo, o sea, no tengo prisa, no tengo ninguna prisa. Déjame que para terminar lea un último trozo, ¿no?, de la novela. Es cierto que también contaba con Puntales, sus amigas de hacía más de 40 años y con sus hermanos, pero no sabía el por qué, con el tema de su intimidad más profunda, no había sido capaz de abrirse a ellas y explicarles su situación. Sabía que, además del cariño de María, le caería alguna reprimenda e intentaría hacerle ver las cosas de otra forma, pero también sabía que no lo conseguiría. Amaba demasiado a Ricardo para que nada de lo que le dijeran influyera en su conciencia ni en su mente. Él estaba instalado en su corazón. El avión salía a las 5 de la tarde del día siguiente. Por la mañana se acercó al hospital. Tenía visita con la oncóloga para revisar la última analítica. Como siempre, la recibió con un abrazo que llamaba de oso
y un par de besos. Tras examinarla, tomó asiento a su lado en vez de detrás de la mesa. Pues este es el último trozo que hemos leído de esa novela. Y ahora hemos llegado al final de esta conversación, que por supuesto no es el final de nada, porque se podría seguir hablando mucho de la novela, que más que una entrevista ha sido un viaje por la memoria, las emociones y la vida misma. Semillas del pasado nos recuerda que nunca dejamos de ser quienes fuimos, que cada experiencia deja huella y que de una forma u otra siempre estamos creciendo a partir de lo vivido. Gracias por compartir con nosotros esta historia y por abrirnos esta puerta tan íntima que es la escritura. Y a todos los que nos habéis acompañado, gracias por estar ahí, por escuchar y por sentir con nosotros. Y también a los que nos verán más tarde. Nos despedimos con una idea. El pasado no se borra, pero quizás sí se puede comprender. Cristina, muchísimas gracias por acudir, por estar ahí y por estar siempre. A ti por siempre pensar en mí. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Saludos a todos. Buenas noches.